Bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, se escucha y se ve. Ya, ok, vamos entonces. Vamos a poner esto por acá. Bien, la clase pasada estuvimos viendo algunos detalles de los puntos de conexión, ¿no es cierto?, entre la matriz pública de agua potable y el arranque. Ya la unión de esos dos elementos estaban detallados, ¿no es cierto?, en planos tipo, ¿ya?, que asocian el diámetro del arranque respecto al diámetro y materialidad de la matriz, ¿ya? Lo último que vimos, estábamos viendo algunas piezas que debían conocer, ¿ya? Digamos, estamos viendo todas las piezas, la variedad de piezas que se nombran en estos planos, así que usted después el que encuentre ya va a conocer de qué se trata, ya habiendo terminado este módulo. Habíamos quedado en este, que era una T, acá aparece, de fierro fundido, G-Bolt Brida, ya la unión G-Bolt media antigua, ya, pero todavía se utiliza, ¿ok? Y vamos a ver ahora un video de cómo se arma la unión G-Bolt, ¿ok? Hola, soy Juan López, director comercial de Maquinaria Agrícola Plumet. Muchas veces nos preguntan clientes cómo solucionamos las averías en tubería de PVC una vez está en el campo montada. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Nosotros siempre utilizamos la unión G-Bolt. La unión G-Bolt viene compuesta de dos gomas, las dos tapas, el casquillo central y las varillas. Y a la hora de colocarla, muy sencillo. Colocamos primera tapa, la primera goma. La goma tiene que entrar bien ajustada. Más o menos medimos que hasta la mitad del casquillo. Si vendría a la mitad, dejamos la goma ya en su sitio. En el otro tubo montamos igual. La otra tapa, la otra goma. Como comento, es importante que las gomas entren bien ajustadas para que la estanqueidad sea correcta. Volvemos a comprobar la profundidad. Colocamos la goma correctamente. Y ya colocamos el casquillo, el otro tubo, una tapa, la otra tapa, las varillas y simplemente apretar. Recordad que esto es una simulación en blanco. En campo necesitaríamos dos uniones para cada avería, porque tenemos que meter las dos tubos que están dentro de la zanja, no los podemos quitar, y sí que tenemos que hacer una parte móvil para poderla introducir. Pero es muy sencillo. Es importante cuando vayamos a apretar, que vayamos apretando más o menos a la vez uno y otro lado, para que la presión en la goma quede equivalente. Bien, pues entonces era la unión G-Bolt, ¿ok? A ver, acá tenemos los tipos de matriz de HDPE, ¿ya? El collarín electrofusionable, ¿ok? Aquí se ve el collarín solo, ¿no es cierto? Y acá colocado en un tubo, ¿ya? Entonces, eh, veamos acá cómo se instala este collarín, que obviamente es la variación del collarín de fierro fundido que vimos al principio de este módulo, ¿ok? Obviamente que sigue todos los principios de todas las uniones termofusionables que vimos del HDPE, ¿ya? Electrofusionable, perdón. Entonces la pieza tenía
dos terminales, ¿no es cierto? Se conectaban a la máquina que hace pasar una corriente y esa corriente calienta la pieza, ¿no es cierto? Fundiéndola, en este caso el collarín con la tubería de HDP. Se instala, ¿no es cierto? Se fija. Si bien aquí queda apretado, no es suficiente como para asegurar que el agua que pase por acá adentro, ¿no es cierto?, no se vaya a salir en la unión del collarín con el tubo, ¿ok? Es solamente para fijarlo en posición. Se conectan los terminales, ¿no es cierto?, que entregan la energía, la lectura del código de barras, asociado al tiempo que tiene que estar la corriente pasando por la pieza, ¿no es cierto? La calienta y finalmente se fusionan los dos materiales, el collarín con la tubería. ¿Ya? Ahí se ve, ¿no es cierto?, la unión de las dos piezas. Se espera un tiempo, adelantándolo. Perdón. Y de ahí hacia adentro, ¿no es cierto?, sigue la unión del arranque, como ya lo hemos visto con las piezas electrofusionables. ¿Okay? Así que a repetir un poco lo mismo que ya habíamos visto. ¿Ya? Bien. Una vez que está termofusionado el collarín, es necesario perforar, ¿ya?, la tubería. ¿Okay? Para Sí. perforar, se colocará la llave T en el alojamiento que posee el taladro. Gire en el sentido de las agujas del reloj. El taladro penetrará sin perforar la pared del tubo. Fíjense acá. Posteriormente, se girará el taladro en sentido contrario a las agujas del reloj para volver a posicionarlo en la parte superior. A continuación, vuelva a enroscar el tapón sobre el cuerpo de la toma en carga. La conexión está terminada. Se fijan, la misma pieza viene con una broca interna, ¿ya?, que si nosotros apretamos acá arriba, como lo hizo aquí en el video, perfora la tubería, ¿ya? Y así el agua sale, ¿ya? Como no sacamos toda la pieza, al soltarla, ¿no es cierto?, no se saca completa, llega hasta ahí. Entonces el agua sube y dobla y sale, ¿no es cierto?, a la tubería. ¿Ya? Esa es la forma entonces de perforar. En el caso del collarín, ¿ya? El collarín, ¿se acuerdan que tenía una llave collar que está arriba de ella? Entonces esa se abre, ¿no es cierto? Se perfora la tubería, ¿ya?, de forma manual o con un taladro, y de ahí no tiene este sistema que aguanta el agua, ¿no es cierto?, sino que ahí hay que sacar el taladro o el elemento que hayamos usado para perforar y apretar rápidamente la llave collar, ¿ya? En esos 2-3 segundos quedan todos mojados, ya sale el agua a presión, pero hay que hacerlo rápido, ¿ya? Ahí los gaffiters saben bien hacer ese tipo de trabajo, ¿ya? Bien, seguimos avanzando. Conector tipo Plazón. Bien. Que vemos acá era lo que vimos de unión desmontable en HDPE, ¿ya? Aquí se ocupa, ¿no es cierto?, para este tipo de arranques, la unión tipo Plazón, ¿ya? La copla HDPE electrofusionada, ¿ya? También la hemos visto, el mismo sistema, conectarlo a esta maquinita que hace pasar corriente por
una resistencia que está dentro de la pieza, la calienta y une, ¿no es cierto?, los dos materiales, ¿ya? En este caso se ubica en esta parte, ¿no es cierto?, y acá arriba también, ¿ya? La copla HDP. La THP electrofusionada, que nombran acá abajo, en este caso es uno de muchos casos, 200 por 75 o 225 por 75, ¿ya? Entonces se refiere a eso. Ya la resistencia, ¿no es cierto?, pasa por esta pieza, ¿ok? Entonces la T va a unir este tramo solamente, ya no calienta acá arriba. Por eso arriba tiene, si se fijan en la parte de arriba, que sería esto, tiene una copla HDP electrofusionada. Entonces necesita acá arriba una copla para calentar este sector, porque estos terminales calientan solo la parte de abajo. Bien. Veamos un video de la unión antibloqueante. Si se fijan, los principios para todo este tipo de uniones universales consiste en apretar un anillo contra una pieza o contra otro anillo, y eso aprieta una goma que a su vez se bloquea contra el tubo, ¿ya? Es, digamos, el principio básico aplicado de diversas formas, ¿ya? Pero se basa, digamos, todo en ese sistema de apriete, ¿no es cierto?, de la goma contra el tubo. Se aprieta, ¿ven? Fíjense aquí, el tubo queda con una cierta libertad de movimiento, ya que le permite, ¿no es cierto?, ser flexible en la unión, ya, ante, no sé, un sismo o en la construcción cuando se está instalando, ¿no es cierto?, que no vaya a romperse o a fallar en esta junta, ya. Entonces, de esta forma, por ejemplo, esta tubería la transformamos en una, podemos unirla mediante brida. ¿Ya? Recuerden, ese anillo con los hoyitos era la unión brida. ¿Ya? Aquí tienen 4 grados, 8 grados, ¿ya?, de libertad de movimiento. Ahí tienen en todas las dimensiones. ¿Ya? Y hablan cómo se realizan reparaciones, básicamente. ¿Bien? Eso entonces, la unión antibloqueante. ¿Ya? Tenemos terminales, Anger, G-Bolt, ¿ya? La unión Anger ya la conocemos, que tiene la goma por dentro. G-Bolt, el primer video que vimos al inicio de la clase. Anger Brida, ¿ya? También Anger Brida. Brida universal, que es la antibloqueante que vimos recién, ¿no es cierto? Una brida y universal porque puede fijarse a cualquier tubería, ¿ya? Obviamente del diámetro cercano a este diámetro, o sea, este anillo, ¿no es cierto?, de la pieza, ya podemos ponerle cualquier tipo de tubería, ¿ya? Terminal brida ciega, ¿ok?, con tapones que se ponen al final de las matrices, ¿ya?
una reducción brida, ¿ok? Reducción, ¿no es cierto? Y termina en brida, brida. El codo patín que se usa en los grifos, que vamos a ver a continuación, ¿ya? No, más que nada es una especie, más que codo, es una curva, ¿ya? Porque es más alargada, con brida en ambos extremos y tiene un soporte, ¿ok? Para quedar, ¿no es cierto?, con una mejor resistencia mecánica, ¿ya? Y eso se usa en este caso, ¿ya? Acá, el número 3 es el codo patín, ¿ya? Entonces, esto es un esquema tipo de la instalación de un grifo de incendio, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos el grifo, ¿ya? Que tiene una terminal brida de 100 milímetros, ¿ya? El grifo es todo esto, hasta esta pieza, todo es una sola pieza, ¿ya? Después tenemos un tubo brida-brida de 100 milímetros, brida arriba, brida abajo. El codo patín, que es brida-brida, ¿no es cierto? Después el 4, otro tubo, brida. El 5, la válvula elastomérica, ¿ok? Que permite, ¿no es cierto?, cortar el paso del agua al grifo. Ya no, esto a veces se instala para sectores más grandes, ¿ya? Pero podría instalarse para un grifo. Luego tenemos el adaptador brida universal, ¿no es cierto? Y ahí le permite cierta libertad de movimiento en ese punto, ¿ya? Después tenemos el brida espiga, o digamos espiga se refiere a que termina recto, ¿ya? Y brida en este lado, codo, ¿no es cierto? Copas, ¿ya? Entonces de esa forma se configura el grifo, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que algunos grifos quedan más altos? ¿Ya? No necesariamente quedan exactamente al nivel de la acera, ¿ya? Entonces esto es porque todas estas piezas son dimensiones limitadas. Entonces hay que calzar más o menos lo que se acerque a que el NPT, ¿no es cierto?, de la acera llegue más o menos cerca del fondo del grifo. Bien, y finalmente tenemos dados de hormigón de refuerzo, ¿ya?, que se utilizan en los cambios de dirección de las matrices, ¿ya? Recuerden que estamos hablando de todo lo que es público, ¿ya? Como la cantidad de agua que se mueve es mucha y a muy alta presión, estos cambios de dirección, si se fijan, si no tienen un dado de refuerzo que sirva como lastre, ¿ya?, que mantenga acá la posición de estos tubos, es probable, ¿no es cierto?, que al golpear el agua la curva, ¿no es cierto?, la pueda romper, ¿ya? Quizás no la primera vez, pero con el tiempo se puede dañar. Entonces siempre los cambios de dirección se dejan estos dados de hormigón. Ya lo mismo acá en esta T, ¿no es cierto? El agua, asumiendo que viene por acá, pega, ¿no es cierto? Y se usan estos dados para mantener la tubería en posición y que no se desgaste. ¿Ya? Eso entonces respecto a los puntos de conexión. ¿Ya? Ahora vamos a ver un tema muy importante porque tiene relación con la próxima tarea que les voy a dar para la parte de agua potable, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los cálculos de los sistemas de impulsión, ¿ya? Bien, ¿cuándo son necesarios estos sistemas? Cuando la presión que entrega la empresa sanitaria, ¿no es cierto?, no permite cumplir con las presiones mínimas en los artefactos, ¿ya? Recordando, tenemos que la presión mínima en el último artefacto, en el más desfavorable, ¿ya? Llamémosle el que esté más alto y más lejano desde el medidor de agua potable, tiene que cumplir con una presión mínima de 4 metros columna de agua, ¿ya? En el caso que no podamos, ¿no es cierto?, cumplir con esta presión mínima, ¿ya? Si intentamos, ¿no es cierto?, aumentar los diámetros y aún así no llegamos, va a ser necesario, ¿no es cierto?, un sistema de impulsión, ¿ya? Las pérdidas de carga, ¿no es cierto?, básicamente se van a deber a la diferencia de cota, ¿ya? Entonces con esto nos referimos a los edificios, ¿ya? Ningún edificio va a poder ser abastecido directamente desde la red pública, ¿ya?, sino que necesita un sistema de impulsión. Otro caso podría ser que la edificación esté muy lejos de la línea oficial, ¿ya?
recuerden que el medidor tiene que estar a 30 centímetros de la línea oficial. Por lo tanto, la presión que me asegura la empresa es la llave de paso después del medidor, que está muy cercano a la línea oficial. Entonces, si tengo la vivienda, o vivienda, lo que sea, muy, muy, muy alejado, en un terreno muy grande, puede que tenga ahí alguna pérdida de presión importante. ¿Ya? Y también será necesario cuando tenemos necesidades de presión para los sistemas de incendio, ¿ya? Los sprinklers o red húmeda, ¿no es cierto? También es necesario, no siempre, pero muchas veces, si por ejemplo son locales comerciales y tenemos muchos gabinetes de red húmeda, tenemos que considerar que quizás sea necesario, ¿no es cierto?, un sistema de impulsión. ¿Ya? Bien, entonces tenemos tres elementos básicos que componen el sistema de impulsión, ¿ya? Estanques de acumulación de agua, que pueden ser prefabricados, como están en la foto, o de hormigón armado. Tenemos las bombas de impulsión, ya que algo ya han visto ustedes en otro ramo del área, ¿ya? Bombas de impulsión. Y los estanques hidroneumáticos, ¿ya? Que son estos arturitos rojos que están ahí. Bien, básicamente, ¿cómo funciona el sistema? Tenemos nuestra matriz pública, nuestro MAP, ¿ya? Entonces el agua, ¿no es cierto?, entra, aquí me da 14 o a veces 15 metros columna de agua, la empresa sanitaria, ¿ya? Entonces yo, con esa presión, lo único que necesito lograr es llenar el estanque de acumulación, ¿ya? Solamente llenar el estanque de acumulación. Después vamos a ver los sistemas de corte, ¿no es cierto?, que existen para que el estanque, cuando llegue a cierto nivel, aquí una valvulita corta y no sigue llenando para que no se rebalse, ¿ya? Se junta agua. Acá nosotros vamos a tener una bomba que va a succionar el agua desde el estanque, ¿ya? Y en primer término va a inyectar esa agua a estos estanques hidroneumáticos, ¿ok? Va a llenar el estanque hidroneumático, cuando está lleno, el agua sigue su curso, ¿no es cierto?, a alta presión para llegar, ¿no es cierto?, a los últimos pisos del edificio. ¿Ya? Ese es básicamente entonces estanque, bomba y el estanque hidroneumático. ¿Ya? La realidad es esto: estanque, en este caso hormigón armado, ¿ya? Bombas, que estas se llaman bombas de pie, ¿ya? Bombas, y el estanque hidroneumático, que no se alcanzaba a ver, pero estaba acá a la derecha de la foto. ¿Ya? Esa es una sala de bombas. Entonces partamos con el estanque de acumulación. ¿Ya? Obviamente permite acumular agua potable para el posterior uso a través del sistema de impulsión. ¿Ya? Vamos a tener estanques prefabricados o de hormigón armado, ¿bien?, que tienen que cumplir las exigencias de la norma 2794. Las bombas, ¿ya?, van a ser en su mayoría bombas con alimentación eléctrica, ¿ya?, o electrobomba, y en algunos casos podríamos tener bombas a combustible, que son las motobombas, ¿ya? Entonces tiene acá un rodete, ¿no es cierto?, que al girar permite, ¿no es cierto?, la impulsión del agua, ¿ya? Siempre que nosotros diseñemos un sistema de impulsión, ya tenemos que incluir una bomba de reserva, ¿ya? Después vamos a ver, si por ejemplo la tabla nos dice que debemos considerar 3 bombas, es 3 más una de reserva, ¿ya? O sea, se instalan 4. Operan 3, pero hay 4 instaladas, ¿ok? Siempre una de reserva. ¿Por qué? Porque si hay alguna que falla, ¿no es cierto?, perfectamente podemos dejar las otras operando, que es la cantidad que necesitamos, mientras cambiamos la bomba o la mandamos a arreglar, ¿ya? Así que siempre una de reserva. La misma idea de las plantas elevadoras de agua servida, que siempre consideraban 2 bombas, ¿no es cierto?, una operando y la otra de reserva. Esto es lo mismo, ¿ya? En el caso de las electrobombas, ¿ya?, de la alimentación eléctrica, van a conectarse, ¿no es cierto?, al grupo generador, al generador eléctrico de respaldo en caso que se corte la energía, ¿ya? Porque si no hay grupo electrógeno, se corta la energía y nos quedamos sin agua, ¿no es cierto?, al rato después, ¿ya? Entonces, para que no pase eso,
se usa de que las bombas se conecten al grupo electrógeno. Bien. Y finalmente tenemos el estanque hidroneumático, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? En el interior tiene una membrana, ¿ya? Una membrana acá, que se va a expandir con la presión del agua del mismo sistema. Bien. Se llena de agua y queda actuando la presión elástica de la membrana, ¿ya? Imagínense un globo gigante que hay acá adentro, y además existe aire que está a presión acá. Entonces se empieza a llenar con agua y todo eso, la membrana y el aire que está acá a presión, me empuja el agua nuevamente hacia afuera, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? Que de una forma mecánica yo tengo una presión adicional al sistema que, ¿cuál es el objetivo? ¿Ya? Que la bomba no trabaje a cada rato, ¿ok? Solo la bomba se va a activar, ¿no es cierto?, en los casos de altos consumos, ¿ya? Entonces, la bomba entre menos veces funcione, mejor, ¿ok? Esto igual que un auto, ¿ya? Un auto con mucho kilometraje va a tender a fallar, ¿no es cierto? Lo mismo una bomba. Entonces tenemos que tratar de que trabaje lo menos posible, ¿ya? Entonces, cuando tengamos altos consumos, opera la bomba. Cuando tenemos bajos consumos, bastará con la presión que va a inyectar este sistema, ¿no es cierto?, para solventar, ¿no es cierto?, ese bajo consumo que tengamos en la instalación, ¿ya? Además, algo muy importante, permite absorber sobrepresiones del golpe de ariete, ¿ya? Cuando las bombas se detienen, se genera un golpe de ariete, ¿ya? Lo vimos eso también en las clases anteriores, ¿ya? Que se acuerdan, las tuberías que se movían, se golpeaban súper fuerte, ¿ya? Eso se evita en gran medida, ¿ya?, con el estanque hidroneumático, ¿ya? Esa sobrepresión, ¿no es cierto?, la absorbe la membrana que está acá dentro o sea, el agua con la membrana que están acá adentro, ¿bien? Así que no se dañen las tuberías. Para entenderlo de mejor forma, tenemos la membrana ahí, ya en color gris, el agua entra, esto está a presión, ¿ya? Acá hay una presión, entonces se inyecta, la bomba tiene que luchar contra esta presión, ¿ya? Empieza a llenar la membrana, ¿ya? Entonces tenemos que la membrana trata de volver, ¿no es cierto?, porque es elástica, y además la presión también trata de empujar el agua hacia afuera. Entonces, cuando se requiere, esa sobrepresión, ¿no es cierto?, permite que el agua salga y llegue hasta todos los artefactos del edificio. Bien, acá otra forma de entenderlo, ¿ya? El estanque vacío, ¿no es cierto?, con una presión inicial de aire, ¿ya? Aquí se ven en flechitas empujando. La bomba parte, empieza a llenar este estanque, ¿ya? Empieza a llenar, empieza a llenar, empieza a llenar, ¿ya? Nunca va a ser completo, ¿ya? No es tanto como aparece ahí, ya es más parecido a esto. ¿Bien? Y cuando se necesita, ¿no es cierto?, el uso de presión, pero no es necesario el uso de la bomba, ¿no es cierto?, empieza a presionar esto para abajo y sale el agua nuevamente al sistema, ¿ya? Cuando se termina, vuelve nuevamente la bomba a partir y llena nuevamente, y así va ciclo a ciclo, ¿ya? Bien, ¿cómo vamos a calcular el estanque de almacenamiento? Es muy fácil. Primero, determinamos el número de usuarios o habitantes, ya, cálculo que hemos hecho en muchas ocasiones anteriormente. Se escoge la dotación del anexo 4 del RIA, ¿ya? Y la única novedad es que tenemos un factor, que se denomina F, que va a corresponder al caso cuando sea un estanque de acumulación para un hospital, ¿no es cierto?, un centro de urgencia, ¿ya?, cualquier tema de salud, 100%. Cuando sean instalaciones con provisión de agua potable de la red pública, 50, mayor o igual a 50%, ¿ya? O sea, podemos ocupar 50%. Y cuando tenemos instalaciones con provisión propia de agua potable, ya por ejemplo si tenemos un pozo para sacar agua, 70% el factor. Y el volumen entonces se calcula con el número de usuarios por la dotación por el factor F, ¿ya? Esta es la dotación, aquí este ya lo conocemos de memoria, ya lo hemos visto en todos los cálculos que hicimos anteriormente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos calcular el volumen de un estanque de almacenamiento para un edificio con 120 departamentos, considerando 4 personas por cada uno en promedio, ¿ya?
y el edificio estará conectado a la matriz pública de agua potable. Entonces, vamos acá, edificio de departamentos, ¿ya? Con arranque único, ¿ok? Comprendido usos domésticos, lavado, riego, calefacción. ¿Ok? Bien. Entonces, en ese caso, volvemos acá, 450 litros habitante día. Teníamos 120 departamentos por 4 personas, o son 480 personas, habitantes por día. Y el factor, ¿no es cierto?, que está, el edificio está conectado a la matriz pública de agua potable. ¿Ya? Por lo tanto, el F era mayor o igual a 50%, o sea, 0,5. Bien. Y eso nos da 108 metros cúbicos. ¿Ok? Súper fácil de calcular el estanque de impulsión. Ahora necesito que mucha atención, ya, porque esto es lo más, un poco más enredado, pero no, digamos, no es difícil, hay que aprenderlo, entenderlo bien, ¿ya? Para el cálculo del sistema de bombas, lo primero es calcular el caudal máximo probable, ¿ya? La ecuación que hemos visto ya varias veces. Con el caudal instalado, ¿no es cierto?, se calcula el QMP. ¿Ya? Primer paso. Se encuentra el caudal de bombeo del sistema, de todo el sistema, ¿ya? Vamos a llamar QA, que es igual al QMP. O sea, calculamos QMP y eso es igual a QA, que es el caudal de bombeo del sistema, ¿ya? Se calcula la presión de trabajo, PA, ¿ya? Esto, ¿cómo se obtiene? Sumando todas las pérdidas desde la sala de bombas, ¿ya? Con la foto que les mostré ahí, desde ahí se calcula hasta el último artefacto. O sea, yo calculo todas las pérdidas que tengo en mi trayecto hacia el último artefacto del último piso del edificio, ¿no es cierto?, que esté más alejado de la matriz vertical que va llevando el agua hacia arriba, ¿ya? Entonces, vamos a tener que considerarlo, recordando lo que vimos en las clases anteriores. Primero, la diferencia de cota entre el eje de la bomba y el último artefacto, ¿ya? Primer, digamos, dato. Las pérdidas por fricción hasta llegar a este último artefacto que les decía. Pérdidas singulares, con el método que usted estime conveniente, ¿ya? Y las pérdidas de carga, en el caso de los edificios, siempre van a haber remarcadores, ¿ya? Remarcadores de agua potable. Entonces el agua, antes de entrar al departamento, ¿no es cierto?, va a pasar por un remarcador, ¿ya? Y de esa forma hay una pérdida, ¿ok? Que vimos una fórmula para calcular la pérdida en los MAP, es la misma, ¿ya? Recuerden que solo es un tema de nombre que es distinto, pero la mecánica, el elemento, el sistema, ¿no es cierto?, es el mismo, ¿ok? Así que se calcula con la misma fórmula del MAP. Y además de todas las pérdidas por cota, por fricción singulares en el remarcador, debemos considerar que el último artefacto debe tener una presión mínima de 7 metros columna de agua. ¿Por qué? Porque estamos con un sistema de impulsión. Si fuéramos a calcular sin sistema de impulsión sería 4 metros columna de agua, pero como es con sistema, tiene que ser 7. ¿Ya? Entonces, la suma de todas estas pérdidas me va a entregar una presión de trabajo PA. ¿Ya? Entonces tenemos QMP, que es el QA, y una presión A. Luego vamos a tener la presión de apagado PB, que va a ser la PA, que calculamos en el paso anterior, más 10 metros columna de agua. Ese valor es fijo. ¿Ok? Entonces PB va a ser PA más 10 metros columna de agua. La elección de la bomba. Tenemos que encontrar la cantidad de bombas, ¿ya? Dividiendo el QA que calculamos anteriormente entre 2 o 3 o más bombas, ¿ya? Una forma de determinar el número mínimo de bombas, ¿ok?, es con esta tablita, ¿ya?, de la norma 2794. Entonces aquí nos dice el QMP, ¿no es cierto? Entramos a distintos rangos y nos dice el número mínimo de bombas, excluida la de reserva. O sea, si por ejemplo caemos acá, en el segundo, me dice que son 2 bombas, por lo tanto yo considero 2 más 1.
ya considero 3 bombas, pero 2 en operación. Ya la otra es como el suplente que está esperando para entrar al partido, se considera parte de lo que está acá, ¿no es cierto?, indicado en esta tabla. ¿Ya? Entonces, se considera, ¿no es cierto?, siempre una instalación en paralelo, ¿ya? No en serie. Recuerden que podíamos instalar en serie o en paralelo, ya. En el caso de los sistemas de impulsión, siempre se instalan en paralelo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que cumplir que las N bombas, ¿ya?, operativas, ojo, las N bombas operativas, no la de reserva, esa no se cuenta para este caso, debe cumplir que esa cantidad de bombas sumen un caudal A, que es el que vimos al principio de este cálculo, ¿ya? Y que además cada bomba tiene que elevar una altura mínima PA. ¿Ya? Las instalaciones en paralelo entonces suman caudal, pero no suman presión. Por lo tanto, el caudal se divide entre todas, ¿ya? El caudal total se va a dividir entre todas, y cada bomba tiene que por sí sola elevar la presión A, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener los siguientes datos ya conocidos. La cantidad de bombas, ¿no es cierto? El QA, ojo acá, ¿ya? Aquí ya, este QA, vamos a diferenciarlo del anterior, ¿ya? El QA anterior era del sistema completo, ¿ya? Del sistema completo, o sea, con todas las bombas. Háganse la cuenta que la suma de todas las bombas es una gran bomba, ¿ya? Ese QA. Pero en este caso, nos referimos al QA individual, que va a ser el máximo probable dividido por el n número de bombas. ¿Ya? Esa diferencia es importante que lo tengan súper presente. Vamos a conocer la presión A, que la calculamos, ¿no es cierto?, en base a todas las pérdidas, y la presión B, que era PA más 10 metros columna de agua. ¿Ya? Entonces, para escoger, ¿no es cierto?, la bomba, vamos a buscar la intersección del QA individual y la presión A. Ya intersectamos. Por esto acá tenemos las curvas características, ¿no es cierto? Caudal por abajo, altura manométrica por arriba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo voy a explicar con el ejemplo mejor, más fácil que viendo solo la gráfica. ¿Ya? Supongamos los siguientes valores. Caudal máximo probable de 200 litros por minuto. Presión A, si yo calculé todas las pérdidas, más los 7 metros columna de agua, y eso me da 22 metros columna de agua. PB es PA más 10, por lo tanto son 32 metros columna de agua. ¿Ya? Y el número de bombas, si son el QMP 200, caemos en esta categoría, ¿no es cierto?, que me dice que me recomiendan un número mínimo de 2 bombas. ¿Ya? Como está incluida la de reserva, es 2 más 1 de reserva, 2 más 1. Bien, el QA individual, como ya sé que voy a trabajar con 2 bombas, ¿ya? El QA individual va a ser el QMP, ¿ya?, dividido en 2. 200 dividido en 2 me dan 100, que sería el caudal de una bomba. ¿Ya? Entonces este era el QA del sistema y este es el QA individual. ¿Ya? Bien, entonces tenemos 100 litros por minuto, la línea verde, intersectada con 22 metros columna de agua. Y el otro dato que tenemos es el PB, que son 32 metros columna de agua. ¿Ya? Ahí tenemos las dos líneas rojas, que es la presión, y la línea verde, que es el QA. Pero resulta que esta intersección que vemos ahí no cae encima de ninguna curva. ¿Ya? En el 99% de los casos no va a caer encima de una curva. ¿Ya? Vale, hay que tener mucha suerte. Entonces yo lo que puedo hacer es mover, ¿ya?, este punto de intersección siempre hacia la derecha y o hacia arriba. Nunca el punto moverlo para abajo ni a la izquierda. Siempre a la derecha y o hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la curva más cercana que yo tengo
a la derecha y hacia arriba. ¿Ya? Veamos acá. Estamos el punto acá, me puedo mover para allá y para arriba. Por lo tanto, la curva más cercana es esta. ¿Ya? Entonces, se mueve el punto, ¿se fijan? Estaba ahí, fíjense, lo moví para allá. ¿Ok? Me acerqué, ¿no es cierto?, a la curva. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que yo logré, ¿no es cierto?, es intersectar mi unión, ¿ya? Pero se modificaron un poco los valores, porque yo partí con QA 100, pero ahora resulta que es 110, ¿ya? 110 choca con la curva azul de la bomba y ahora me entrega un nuevo PA, que va a ser 25, ¿ok? Más o menos. Pues 110, 25. O sea, se reemplazaron los datos anteriores, ¿ya? Ya tengo la curva, ¿no es cierto? La curva de la bomba, que es la CP170, que es la que azul clarito que viene ahí. Tengo un nuevo QA y un nuevo PA. El PB está asociado a este nuevo PA. Por lo tanto, si el PA es 25 metros columna de agua, el PB va a ser 35. Entonces yo marco 35 acá, me vengo para acá, para acá, para acá, choco con la curva CP170 de la bomba y bajo y me da el QB. ¿Ok? Entonces, tengo un poquito más de 110, 112, que me entrega el caudal cada bomba, por lo tanto es por 2, ¿ya? 112 por 2, ese es el sistema. Y el QB, 65 más o menos, por 2 bombas, ¿ya? También son, obviamente, el mismo sistema, son 2 bombas, ¿ya? Les voy a explicar de nuevo. Partimos con un caudal A individual de 100 litros por minuto, ¿ok? Y una presión A de 22 metros columna de agua, ¿ya? Entonces el punto de intersección era ese. ¿Qué es lo que hice yo? Me desplacé hacia la derecha y hacia arriba buscando la curva más cercana. La curva más cercana es la CP170, que baja, 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 ¿ya? Entonces, yo desplazo, ¿no es cierto?, este punto de intersección, lo desplazo para allá. Ahí, se desplazó para allá. Y eso produce que yo tenga ahora nuevos valores para QA y PA. El nuevo valor de QA es 112 litros por minuto y el nuevo valor de PA es 25 metros columna de agua. ¿Ya? Se reemplazan los datos antiguos por estos nuevos. Teniendo PA, obtengo PB. Si era 25, PB recuerden que es PA más 10. ¿Ya? PA más 10 son 35. La línea roja, vengo acá. Ya sé que esta es la curva, ¿no es cierto?, que me satisface el punto A. ¿Ya? Por lo tanto, choco con la curva y bajo. Y me da el valor de QB. ¿Ya? Pero recuerden que estos caudales son individuales. ¿Ya? Son solamente de una bomba. ¿Ok? Por lo tanto, teniendo ya claro esto, yo digo que mi presión A nueva es 25 metros columna de agua. Mi caudal A, acá abajo, 112, pero por 2, porque son 2 bombas. Presión B, 35 metros columna de agua, y el caudal B más o menos me da 65, también por 2. ¿Ya? Entonces estos son los datos del sistema. ¿Ya? Antes, para buscar la bomba, trabajamos con los caudales individuales, pero luego, ¿no?, volvemos, ¿no es cierto?, a trabajar a el sistema. ¿Ya? Por eso es por 2, que son 2 bombas. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra bomba que satisface, ¿no es cierto?, las demandas de caudal y de presión, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?,
los datos, ¿ya? Si es trifásica, monofásica, la potencia, ¿ok? Que esto nos va a servir para otro cálculo después, ¿ya? La potencia de la bomba. Ese dato también le sirve al proyectista eléctrico, ya que tiene que considerar, ¿no es cierto?, la energía para cada bomba, ¿ya? Así que ese dato, ¿no es cierto?, es importante tenerlo, informárselo al proyectista eléctrico, ¿ya? Bien, ya obtuvimos nuestra bomba, ¿no es cierto? Sabemos cuántas son, qué modelo y todas las características de acuerdo a las fichas, ¿ya? Esas fichas son, te las entregan los distribuidores, ¿ya? Las marcas que están en internet, te las puedes descargar y con eso, ¿no es cierto?, saber todo el detalle de cada bomba, ¿ya? Finalmente, ya calculamos el estanque de acumulación, calculamos las bombas, vamos a calcular el estanque hidroneumático, ¿ya? Se calcula un volumen de regulación que se llama, ¿ya? Que es el caudal medio, ¿ya? Ojo, acá es el caudal A, caudal B del sistema, ¿ya? El sistema es la suma de todas las bombas, ¿ok? Entonces, caudal A del sistema más caudal B del sistema dividido en 2, ¿ya? Se promedia. Ahí sale un valor T, ¿ya? El valor T es la frecuencia en minutos, ¿ok? Entonces, entramos acá, ¿ya? Con la potencia, ¿ya? De la bomba. Ojo, de una bomba. La potencia de una bomba, ¿ya? Vemos en qué rango caemos, ¿no es cierto? Y nos entrega el valor de T, ¿ya? En el límite consideraremos el valor mayor. Si la potencia es 3, nos pasamos al rango mayor, ¿ok? Bien, eso entonces nos da un volumen de regulación, ¿ya? Luego se calcula el volumen del estanque hidroneumático, ¿ya? BH, que es el volumen de regulación, que calculamos antes, por la presión B, que ya la conocemos, más 1, ojo, la presión B en atmósfera, ¿ya? Dividido por la presión B menos la presión A, ¿ya? Recuerden que una atmósfera son 10 metros columna de agua. Como la diferencia entre estos siempre va a ser de 10, esta resta siempre va a ser 1, ¿ya? Por ejemplo, este era 35 metros columna de agua. Si lo pasamos a atmósfera sería 3,5, menos este que era 25 metros columna de agua, en atmósfera 2,5. Entonces 3,5 menos 2,5 siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque nosotros establecimos en el inicio del cálculo que la diferencia es de 10 metros columna de agua, que corresponde a una atmósfera, ¿ya? Entonces, conocido el volumen del estanque hidroneumático, buscamos el volumen comercial mayor o igual a este valor, ¿ya? Para eso tenemos distintas marcas, ¿ya? Barem, Aquasystem, Silmet, y buscamos, ¿no es cierto?, acá en la capacidad, el volumen, ¿no es cierto?, que nos satisfaga el cálculo, ¿ya? Por ejemplo, calculemos el estanque hidroneumático considerando los últimos datos que vimos del cálculo de las bombas, ¿ya? Tenemos entonces el volumen de regulación, ¿ya? Es el promedio del QA del sistema, ¿ya? Es 112 por 2 más 65 por 2, y ese resultado dividido en 2 se promedia y me da 177. Por la potencia de la bomba, que no me acuerdo cuánto era, vamos a buscarla. La potencia en HP, 1.5. ¿Ya? Entonces, vamos acá. 1.5 está en este rango, por lo tanto el valor T es 1.2. Ahí está, 1.2. Dividido en 4. ¿Ya? Me da 53.1. Y calculamos luego el volumen del hidroneumático, que es el volumen de regulación. Ahí está. Por la presión B más 1 en atmósfera. Presión B era 35 metros columna de agua, en atmósfera es 3.5. Más 1, ya, más 1.
dividido por 3.5 menos 2.5, que es PB menos PA. Y eso me da 239 litros. ¿Ok? Ese es el volumen del estanque hidroneumático. Entonces aquí yo busco la capacidad, ¿no es cierto? Empiezo a buscar y encuentro que el volumen más cercano es 300 litros. ¿Ya? Obviamente el de 200 quedó corto. Por lo tanto, me paso al valor siguiente, que son 300 litros. Bien. De esa forma, entonces, tenemos nuestro cálculo del sistema de impulsión. ¿Ya? Bien, esto es importante que usted, aparte de saber la mecánica, ¿no es cierto?, del cálculo, ya que es bastante fácil, más fácil de todo lo que seguramente usted ha realizado, ¿ya? Es entender qué está pasando en el sistema, ¿ya? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar el sistema, ¿no es cierto?, con los datos que calculamos anteriormente, ¿ya? Esta es como una secuencia lógica o secuencia, digamos, de operación que ocurre en este sistema, ¿ya? Entonces, sabemos que necesitamos 25 metros columna de agua para llegar, ¿no es cierto?, al último artefacto con la presión mínima solicitada, considerando todas las pérdidas, ¿ya? Que era la presión A. Con esto yo llego, ¿no es cierto?, más, digamos, más que los 7 metros columna de agua, porque el original era 22, ¿se acuerdan? Y con el cálculo de la bomba llegamos a 25, ¿ya? Entonces yo necesito llegar con 25, salir con 25, ¿ya? En la bomba, 25 metros columna de agua, para llegar al último artefacto, ¿ya? Entonces, la bomba empieza a llenar las tuberías, ¿ya? Empieza a llenar el estanque hidroneumático, empieza a llenar todas las tuberías, pero lo va a llenar hasta la presión de apagado, que era la presión B, hasta los 35 metros columna de agua, ¿ya? Entonces la bomba empieza a llenar, a llenar. Tenemos este que también tiene, ¿no es cierto?, aporta presión al sistema, ¿ya? La bomba lo llena, sigue llenando y llena 35 metros columna de agua. Y en ese momento, cuando llega a 35, la bomba se apaga, ¿ya? Se detienen todas las bombas que yo tengo instaladas, se detienen. Entonces yo tengo en mi sistema 35 metros columna de agua, ¿ya? Si comenzamos a consumir agua, ¿ya? Los departamentos empiezan a abrir las llaves, qué sé yo, a ducharse, lavaplatos, ¿ya? La presión, ¿no es cierto?, en el sistema empieza a bajar, ¿ya? Empieza a bajar. Ahora, baja, ¿no es cierto?, pero a la vez está ayudado, ¿ya? La baja no es tan rápida. ¿Por qué? Porque el hidroneumático me está aportando presión también, ¿ya? Que se llena esto y aporta presión al sistema, ¿ya? Bien, eso hace que la presión no baje tan rápido, ¿ya? Y la bomba todavía no parta. Entonces empezamos a consumir agua, empieza a bajar la presión, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando llegamos al mínimo, ¿ya?, de presión, que son los 25 metros columna de agua, la bomba parte nuevamente y se repite el ciclo, ¿ya? Bombas parten, todas las bombas, excepto la de reserva, llena de hidroneumático y me empiezan a presurizar nuevamente la red. ¿Hasta cuándo? Hasta los 35 metros columna de agua. Ahí paran, se empieza a consumir el agua y hasta que llegue al mínimo, que son los 25, ¿ya? Y así se repite el ciclo una y otra vez. ¿Bien? Se fijan que si no estuviera el estanque hidroneumático, ¿ya? Tengo un elemento que menos que me aporte presión. Por lo tanto, bajaría en más corto tiempo de los 35 a los 25 metros columna de agua y las bombas estarían partiendo más seguido, ¿ya? Eso es lo que no se quiere, o sea, se quiere evitar para que los equipos duren más tiempo, ¿ya? Así que esa es entonces la forma en que opera, ¿no es cierto?, el sistema de impulsión, ¿ya? Veamos acá un video, lo mismo que le acabo de explicar, ya, lleva a una casa, pero es lo mismo, ¿no es cierto?, para un edificio, ¿ya? La bomba inyecta presión, le inyecta agua al hidroneumático, ¿ya?
está funcionando la bomba, está funcionando, para la bomba, cuando llega a los 35 metros columna de agua, como el ejemplo, se empieza a ocupar el agua, el hidroneumático va perdiendo presión porque está metiéndole presión al sistema, ¿ya? Apoyándolo, y parte nuevamente la bomba, ¿no es cierto?, para llenar el hidroneumático y presurizar la red. ¿Se fijan? Ese es el ciclo, entonces, de uso, ¿ya?, de operación de los sistemas de impulsión. ¿Ok? Ahí se repite y termina. ¿Ya? Entonces, espero que les haya quedado claro, ¿ya? Espero el día de mañana que hagamos un ejercicio, ¿ya? Si pueden ver el video nuevamente, ¿no es cierto?, de esta clase, para que les quede claro, y ahí hacemos un ejercicio para reforzar, ¿no es cierto?, el conocimiento. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mañana. Ahora vamos a seguir con... ya, el diseño para el sistema de elevación de agua. Ya tenemos consideraciones constructivas que tenemos que conocer. ¿Ya? Bueno, el esquema lo vimos recién, ya lo explicamos en detalle. Bien, acá tenemos un esquema, ¿no es cierto?, un corte en donde tengo un estanque de acumulación, ¿ya? El hidroneumático aquí, las bombas, las bombas, ¿ya? Tenemos flotadores en distintos niveles, ¿ya? Puede ser obviamente el mismo flotador, ¿no es cierto?, que llegará a un nivel máximo y me cortará, ¿no es cierto?, el ingreso de agua al estanque, ¿ya? Llegará a un nivel mínimo que abrirá, ¿no es cierto?, la válvula nuevamente para que el estanque se llene, ¿ya? Y tendremos un nivel de alarma, ¿ya?, que es el caso en que suba demasiado y se empieza a rebalsar, ¿ya?, y falla esa válvula, ¿no es cierto?, el interruptor me va a activar una alarma que aparece ahí, ¿ya? Tenemos la succión, donde la bomba toma el agua, ¿no es cierto? Ahí tenemos válvulas de corte, ¿ya?, de 50 milímetros, ¿ya? Válvulas de corte, juntas elastoméricas, ¿ok? O juntas de dilatación, que las vimos también anteriormente, ¿ya? Entonces el agua, la bomba la succiona, ¿no es cierto?, del estanque y la inyecta al sistema, ¿ok? Alimenta el edificio y además se considera que en algún momento es probable que necesitemos desaguar toda la red, ¿ya? Si pensamos en un edificio son hartos litros. Entonces, la misma cañería, ¿no es cierto?, que sube, ¿no es cierto?, me permite que el agua baje, en caso que las bombas no estén funcionando, en caso de mantención me refiero, ¿ya? Y acá yo tengo una válvula de corte que si la abro, ¿no es cierto?, todo el agua que está en la columna, ¿ya?, en la vertical, vuelve al estanque, ¿ya? Obviamente en la operación normal esa válvula está cerrada, ¿ya?, esa válvula de corte. Bien, el estanque tiene una ventilación, tapa para ingresar, ¿ya?, en caso que necesite hacer alguna reparación, ¿ya? Bien, los estanques que se ubican en las partes bajas de los edificios, ¿ya?, se llaman estanques cisternas. Generalmente los estanques se ubican en los subterráneos de los edificios, ¿ya? Entonces el nombre técnico de eso es estanque cisterna. Y antiguamente se usaban los estanques arriba de los edificios, ¿ya?, que eso se denominan estanques elevados. Se dejaron de hacer así por los problemas que hubieron para el terremoto del año 85, en donde el estanque obviamente tiene un peso bastante grande y funcionó como un péndulo invertido, ¿no es cierto?, al estar en la parte alta y amplificó la deformación del edificio al recibir la fuerza del sismo, ¿ya? Entonces, desde esa época, los que quedan todavía son los que no les pasó mucho con el terremoto, pero de ahí en adelante todos empezaron a hacer los estanques abajo. Bien. Entonces, importante que el estanque tiene que ubicarse, ¿no es cierto?, aislado de contaminación de cualquier tipo de agua, ¿ya?
agua servida, ¿no es cierto?, de gases, de polvo, cualquier sustancia, porque al final es el agua que nosotros estamos bebiendo directamente, ya en los departamentos, donde sea, ¿ok? Nunca, 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 nunca diseñar paso de tubería de alcantarillado por los estanques de agua potable. Eso está malo, lo vamos a cambiar al tiro, ¿ya? Se me habían dicho que tenía ese texto que estaba malo, yo lo voy a cambiar al tiro. Agua potable. Ya. Ahí sí. Bien, entonces, nunca que pasen tuberías de alcantarillado por sobre los estanques de agua potable, ¿ya? En Santiago, ya, las Torres Carlos Antunes, que son las que ven ahí ustedes, ocurrió el problema que la tubería de alcantarillado pasaba por sobre el estanque de agua potable, ¿ya? Resulta que con el tiempo la tubería se rompió y empezó a filtrar aguas servidas dentro del estanque de agua potable, ¿ya? Resultado, gente, ¿no es cierto?, intoxicada con cólera, con, qué sé yo, todas las enfermedades habidas y por haber, relacionadas con la ingesta, ¿no es cierto?, de materia fecal, ¿ok? Hubo gente mayor que estuvo bien complicada en salud, casi murieron, y súper, súper, súper complicado el tema. Entonces, tan simple como tirar las tuberías de alcantarillado lo más lejos del estanque para que si sucediera el hipotético que se rompe el tubo, no me contamine, ¿no es cierto?, el estanque de agua. Y para, digamos, peor, no fue una rotura grande que inmediatamente la gente se dio cuenta, sino que fue una contaminación acumulada en el tiempo, ¿ya? Una gotera seguramente que generó, digamos, este problema que la gente empezó a enfermar y hasta que revisaron y se dieron cuenta que la tubería de alcantarillado estaba filtrando dentro del estanque de agua potable, ¿ya? Y eso como enseñanza. Bien, los estanques que tengan un volumen mayor o igual a 20 metros cúbicos tienen que estar divididos en dos compartimientos, ¿ya? Cada, digamos, compartimento va a tener que cumplir todas las exigencias de diseño, ¿no es cierto?, de manera independiente, ¿ya? La tubería que alimenta el estanque, que viene desde el medidor de agua potable, ¿ya? Tiene que contar con una válvula de corte manual, como la que vemos acá, ¿ya? Puede ser una válvula de bola, y otra de corte automático, que es la válvula solenoide, que se ve acá, ¿ya? Además, debe verter como mínimo 10 centímetros por sobre el nivel máximo de agua, ¿ya? O sea, la tubería que, veámoslo acá, la tubería esta viene del medidor, pasa por todas estas válvulas y cae, ¿no es cierto?, dentro del estanque, empieza a subir, a subir, a subir, y en el nivel máximo del agua, la tubería tiene que encontrarse 10 centímetros sobre ese nivel máximo de agua, ya no tiene que quedar dentro del agua. Bien, entonces, fíjense acá las piezas, ya las conocemos. Tenemos la Unión Americana de 38 milímetros, ¿ya? La Unión Americana era la que se podía desarmar. Tenemos una válvula de corte, como la de bola, como esta, ¿ya? En este ejemplo es de 38 milímetros. Un filtro I, ¿ya? El filtro, ¿se acuerdan que servía para tomar partículas que pudieran venir dentro del agua? ¿Ya? Uno aquí le sacaba el colador que trae acá adentro y lo podía limpiar, ¿ya? Entonces, un filtro. Y luego aparece acá válvula solenoide, BS, de 38 milímetros, ¿ya? ¿Qué es la válvula solenoide? Una válvula eléctrica, la cual, mediante la señal de un sensor, puede abrir o cerrar el paso del agua, ¿ya? Entonces, este sistema, ¿no es cierto?, se conecta a un sensor. El sensor corresponde a el flotador, ¿ya? Entonces, dentro del flotador, ¿no es cierto? Bueno, esto está dentro del estanque, en el agua, ¿ya? En donde dentro tenemos un sistema que va a tirar una señal, ¿ya?, de on-off a través de este cable, que este cable finalmente llega a conectarse a la electroválvula, ¿bien?
¿ya? Vamos a ver cómo opera el flotador, ¿ya? Al flotador se le coloca este elemento que es un peso, ¿ya? Dentro del cable, ¿ok? Para ajustar, ¿no es cierto?, el nivel, qué tan arriba y qué tan abajo va a llegar, va a moverse este flotador, ¿ya? Veamos cómo actúa la válvula solenoide. Cierra el switch, ¿ya? Y se levanta el paso del agua, ¿ya? Abre el switch, baja y corta el agua, ¿ya? Súper simple. Es una válvula solenoide, ¿no es cierto?, automática. El flotador. Veamos cómo opera. Ahí tenemos el flotador abierto, ¿no es cierto? Una pelotita, ¿ya? Está todo sellado. Dentro de este tubo se llena con esta espuma de poliuretano, ¿no es cierto?, que es expansiva, ¿ya? Así lo deja relleno de aire y protegido. Entonces, se empieza a llenar, ¿ya? La pelotita se mueve y listo. Sigue llenando y este me manda a corte. Marca, corte, ya llenó mucho el estanque, hasta ahí nomás. Fíjense acá. Entonces, este switch va a marcar, ¿no es cierto?, que la bomba tiene que, o sea, la válvula, ¿no es cierto?, tiene que abrir el paso para que entre agua. Ya recuerden que esto viene desde la matriz, desde el medidor de agua potable. ¿Ya? Entonces este switch, cuando está para abajo, le dice a la válvula, abre, entra agua. ¿Ya? A subir, a subir, a subir. Y puede ser el mismo flotador, ¿ya?, que cuando empieza a subir el agua, ¿no es cierto?, cambia, ¿no es cierto?, el switch y le dice ciérrate. ¿Ya? Pueden ser dos flotadores o puede ser el mismo flotador que tenga el on-off conectado, ¿no es cierto?, a la válvula automática. ¿Ya? Perdón. Entonces, bien, ahí eso era el video, ¿ya? Entonces eso, el flotador le da la señal, ¿no es cierto?, a la válvula solenoide para abrir o cerrar. ¿Ya? Esa es toda la función que tiene. Bien. Tenemos algunos elementos dentro de los estanques, ¿ya?, o fuera de ellos, que son exigidos por la norma, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el aliviadero o rebalse, ¿ya?, que esto es un estanque prefabricado, entonces tiene acá, en caso que fallara la válvula, ¿no es cierto?, solenoide, y el agua siguiera entrando, se va a llenar, a llenar, a llenar, y el agua va a caer por ahí, ¿ya? Después vamos a ver a dónde va a dar esa agua. Ese aliviadero o rebalse tiene que estar 5 centímetros sobre el nivel máximo, ¿ya? Y tiene que conectarse a una pileta o similar 20 centímetros sobre ella. De ahí les voy a mostrar a qué se refiere esto. Se debe evitar, ¿no es cierto?, que el aliviadero sirva de entrada para otro tipo de agua o elementos extraños, ¿ya? Así que tienen que tener esas mallas de protección, ya no se vaya a meter un ratón o algún animalito ahí al ducto, ¿ya? Entonces, acá tenemos un aliviadero, ya esa parte del radier del tubo está 5 centímetros sobre el nivel máximo, o sea, el nivel máximo debería estar por acá, ¿ya? Si el agua subiera, baja y dice 20 centímetros sobre una pileta, ya en este caso es una canaleta, ¿ya? Si se ven, si se fijan, y el término del tubo está 20 centímetros sobre la canaleta, ya no están en contacto directo, ¿ok? Entonces acá generalmente se le pone una de estas mallas contra animales, ¿no es cierto?, para que no se vaya a meter ahí ningún
ningún bicharraco. Bien. Se incluye, ¿no es cierto? Se debe incluir un sistema de alarma, ¿ya? Que puede ser, si volvemos al... no, perdón. Vamos a devolver, disculpen. Acá. Entonces, el flotador que marca, ¿no es cierto?, la apertura acá abajo. Abre la solenoide, necesito agua, ¿ya? Sube, 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 y es este mismo, ¿ya? Que la pelotita, ¿no es cierto?, cuando llega a un nivel, baja, ¿ya? Y le dice a la solenoide, corta la válvula, listo. Pero además necesitaremos otro flotador que me marque tanto cuando el estanque esté vacío o cuando esté lleno, ya se esté pasando, rebalsando. Vacío porque las bombas podrían tomar aire, ¿ya? Y se pueden fundir, ¿ya? Y lleno, obviamente, porque falló la válvula solenoide, entonces hay que ir a cortarlo manualmente para que no se pierda el agua, ¿ya? Entonces, tenemos esto. El agua del aliviadero, ¿ya? En caso de una emergencia, tiene que salir de la sala de bomba, en este caso una canaleta que está conducida fuera de la sala de bomba, ¿ya? Pero si no tenemos otra opción, podemos dejar una cámara sentina, ¿ya? O una planta elevadora para esa emergencia, ¿bien? O en su defecto, ¿no es cierto?, un pozo absorbente si es que el suelo así lo permite, ¿ya? Entonces, esa agua obviamente se trata de un caso de emergencia, ya no se va a ocupar una vez a la semana ni una vez al mes, capaz que en un año pase una vez nomás, ¿ok? Porque es una falla de la válvula solenoide, la que abre y cierra el ingreso del agua. La succión, ¿no es cierto?, es a través de lo cual la bomba saca el agua del estanque, ¿ya? Entonces, cada estanque o compartimiento ya debe tener una tubería de aspiración o de salida, ya que es la que vemos acá abajo. ¿Bien? El pozo de salida debe consistir en una depresión de al menos 20 centímetros, ¿ya? Entonces, tiene que estar bajo el nivel, ¿no es cierto?, del el resto del estanque, ¿ya? El pozo de salida, se debe incluir, ¿no es cierto?, un colador rejilla, ya con una superficie mínima de la rejilla de 1,5 veces la sección de la tubería de aspiración. ¿Ok? Entonces acá tenemos el colador rejilla, que sería esquemáticamente eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces filtra de esa forma cualquier impureza que esté dentro del agua, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sale el agua más limpia y no dañas las bombas de esa forma. ¿Ya? Tenemos la tubería de desagüe, ¿ok? En el fondo del estanque, ¿ya? Con una pendiente del 1% hacia la parte más baja, una tubería de desagüe, en caso que por alguna emergencia tengamos que desaguar o para hacerle mantención, necesitamos la opción de que desagüe gravitacionalmente, ¿ya? En este caso sería ese despiche, ¿bien? Puede considerarse el mismo pozo de aspiración, que era este, ¿ya? Pero desfasado de la tubería de succión, de esta tubería, por lo menos 2 diámetros de la misma, ¿ok? Entonces puede estar en este mismo pozo, pero desplazado, ¿no es cierto? Si este diámetro 50, sería 100 milímetros, o sea, 10 centímetros desplazado, ¿no es cierto?, en la planta, la salida, ya el despiche, o el desagüe, ¿ya? El diámetro de la tubería de desagüe debe permitir vaciar el estanque en 4 horas, ¿ya? Eso para determinar, ¿no es cierto?, ese despiche. El desagüe debe botar alcantarillado sin tener contacto con él, quedando separado 20 centímetros, ¿ya? O sea, la salida 20 centímetros de alguna pileta o canaleta, ¿ya? Y si no es posible lo anterior, se puede utilizar, ¿no es cierto?, el sistema de impulsión de bombas con una derivación externa, ya una centina, por ejemplo. ¿Okay? La ventilación, ¿ya?
Cada estanque o compartimiento debe tener una ventilación debidamente protegida, ¿ya? Por la entrada de elementos extraños contaminantes. ¿Ok? Siempre se ve el tubito de ventilación que debe tener alguna malla aquí para evitar que se metan insectos o animales. Bien. La sección de la tubería de ventilación, de esta tubería, ¿ya? Debe ser como mínimo la tubería de succión. O sea, si la tubería de succión en el caso anterior era 50 milímetros de cobre, debería en este caso, si es de PVC, 63 milímetros, ¿ya? Porque ese es el equivalente a 50, de 50 cobre a PVC, ¿ya? Generalmente se deja de 75, ¿ok? La ventilación. Otro requisito, los estanques deben ser cubiertos, no pueden ser abiertos, como aparece acá, ya no como una piscina. Se debe procurar que la entrada y la salida sean por extremos opuestos, ¿ya? O sea, entra agua por un lado, la succión está por el otro. Los accesos, consideraremos una escotilla de acceso libre de 60 centímetros, ¿ya? 60 centímetros la escotilla de acceso. Por arriba, ya pensemos que aquí se construye una tapa, ¿no es cierto?, de hormigón armado, se deja una escotilla de acceso, ahí están los escalines, ¿no es cierto?, de 60 por 60, libre, ¿ya? Si tenemos dos o más estanques, no se consideran accesos entre ellos, sino que cada uno tiene que tener su acceso independiente desde el exterior, ¿ya? Si el acceso es lateral, por ejemplo, en el caso de los estanques, los subterráneos, ya generalmente el acceso no es por arriba, porque arriba tenemos el piso 1, qué sé yo, tenemos lobby o estacionamiento, entonces el acceso es por el lado, ya, por una de estas paredes. En ese caso, la dimensión ya no es 60 centímetros, 60 por 60, sino que 1 metro de ancho por 60 de altura. ¿Ok? Es el caso que sea lateral. La tapa de la escotilla tiene que ser cerrada con candado para evitar que algún malulo, ¿no es cierto?, vaya a contaminarnos el agua. Tiene que estar cerrado con candado. En el caso de estanque de hormigón, se deben incluir los escalines de acero inoxidable, ojo, solo de acero inoxidable, cada 30 centímetros, que son los que están ahí. ¿Ya? Tenemos la terminación, la superficie interna de los estanques de hormigón armado debe ser lisa y en lo posible los encuentros entre muro y radier curvados. Si se fijan ahí, no es recto, ¿ya? Sino que tiene un curvado, ¿no es cierto?, en los encuentros entre los muros y el radier, ¿ya? El radier, el fondo, este que está acá, debe tener una pendiente hacia el pozo de desagüe con un valor mínimo del 1%. Si el desagüe es ese, el fondo tiene que apuntar, ¿no es cierto?, a ese desagüe, ¿ok? Obviamente si tenemos la succión y el desagüe, ¿no es cierto?, cercano, apuntarán para acá, ¿ya? Las pruebas que se le realizan a los estanques. Se efectúa una prueba de estanqueidad llenando el estanque a una velocidad de 1 metro cada 24 horas, 1 metro de altura cada 24 horas, ¿ya? Después del llenado hay que mantener el nivel del agua por 7 días, ¿ya? Una semana. Y se debe agregar agua si es necesario. Si agregamos agua, tenemos que medir cuánta agua tuvimos que echar. Entonces la prueba es satisfactoria si el descenso es menor o igual al 0,5% de la altura de agua, ¿ya? Luego de los 7 días de llenado. ¿Ok? Entonces si él desciende menor o igual al 0,5% de la altura, ¿ya? Una vez que lo llenamos, quiere decir que aprobamos la prueba, ¿ya? Si baja más, quiere decir que hay alguna filtración, ¿ya? Entonces, repetiremos la prueba, otros 7 días. Si continúa la pérdida, ¿no es cierto?, mayor al 0,5% de la altura, tenemos que desaguar completamente el estanque, reparar y volver a efectuar la prueba. La peor pesadilla, ¿ya? Porque encontrar la filtración, vaya que es complicado. Antes de la operación, ¿ya?, o después de las limpiezas periódicas que hay que realizar al estanque, se debe desinfectar con cloro líquido al 95% de cloro, ¿ya?, para matar todos los bicharracos que pueden quedar dentro, pegados en la pared, ¿no es cierto?, del estanque, ¿ya? La sala de bombas, en lo posible, junto al estanque de acumulación, ¿ya? Como en las fotos que veíamos, en las bombas de pie que les mostré, está al lado del estanque. Nunca instalar las bombas dentro del estanque, ¿ya? Siempre fuera de él.
Proteger la sala de bombas, ¿no es cierto?, del libre acceso, que nadie vaya a manipular las bombas que no sea personal calificado, ya que sepa de lo que está haciendo. Si consideramos el uso de motobombas que eran a combustión, ¿no es cierto?, obviamente tenemos que ventilar el recinto, ¿ya? Si no, intoxicamos a todos y ahí nos hacemos famosos, tiene que ser ventilado, ¿ya? De ser necesario, vamos a conectar, ¿no es cierto?, las electrobombas al generador eléctrico de emergencia, en el caso que exista, ya para que si se corta la luz no nos quedemos sin suministro de agua. La altura mínima de la sala, 2 metros, no puede ser más chico que eso. Y se deben incluir canaletas de piso, ya con pendiente mínima del 1% para recoger posibles derrames, ¿ya? Si hay alguna emergencia dentro de la sala de bomba, ya tiene que haber forma de limpiar el piso y sacar todos los desechos que caigan, los desechos líquidos, me refiero. Ya se debe incluir un enchufe de 220 volts para trabajo, ¿no es cierto?, que se pueden realizar dentro de la sala, ¿ya? Se recomienda siempre la bomba centrífuga con motor eléctrico, ¿ya? En edificios de más de 10 pisos podemos subdividir el sistema para que no se supere la presión máxima de 50 metros columna de agua. ¿Ok? Algo comentamos de hacer un sistema de alta presión y de baja presión, ¿ya? Entonces poníamos la válvula controladora de presión, ¿no es cierto?, en el tramo de baja, ¿ya?, para que los primeros pisos no sufrieran, ¿no es cierto?, una sobrepresión, más de 50 metros columna de agua, ¿ya? Si no, estresan mucho las tuberías y los artefactos, ¿bien? Así que, generalmente en edificios de más de 10 pisos se hace este sistema, alimentamos los primeros 5 pisos con un ducto y los otros 5 pisos de arriba con otro ducto independiente, que se salta a todos los 5 primeros y alimenta del 6 al 10, por ejemplo, ¿ya? Para los primeros 5 le ponemos la válvula reductora de presión, ¿ya? Y así controlamos que hasta el piso 5 lleguen menos, obviamente mucho menos que los 50 metros columna de agua, ¿ya? Bien, no pueden interconectarse los sistemas abastecidos con bomba, o sea, el que está presurizado, a la cañería que abastece desde el medidor al estanque, ¿ya? Porque ¿qué puede pasar? Que yo esté metiendo presión y devuelvo presión a través del medidor, ¿ya? Entonces podría generar ahí un problema en la matriz, ¿ya? Tenemos que considerar válvulas de corte antes y después de las bombas, así como una válvula de retención en la tubería de impulsión, ¿ya? Piensen que la bomba mete agua los 20 pisos que es el edificio, ¿ya? Y por algún motivo hay que cortar, ¿no es cierto?, parar el agua, ¿no es cierto?, si es que no hay presión, va a bajar por gravedad. Entonces ahí una válvula de retención me mantiene, ¿no es cierto?, llena las tuberías. Bien. Tenemos que considerar una derivación de la tubería de impulsión, ¿ya?, del mismo diámetro y con válvula de corte para que podamos vaciar la red, en caso que necesitemos, por algún motivo de mantención, vaciar toda la vertical, ¿no es cierto?, tenemos ahí una derivación que llega al mismo estanque de agua potable, ¿ya? Tenemos que incluir además un sistema de alternancia automática para el uso de las bombas. Recuerden que siempre hay una bomba de reserva, ¿ya? Entonces tenemos 2 bombas más una reserva, tienen que ir alternándose el uso de las bombas. No puede quedar siempre la misma bomba de reserva, ¿ya? Tienen que ir variando. ¿Para qué? Para que todas tengan un uso más o menos similar, ¿ya? ¿Qué pasa si tenemos una bomba que no se ocupa nunca? Al momento que sea necesario, seguramente por el no uso, ¿no es cierto?, va a tener problemas y no va a servir de nada, ¿ya? Entonces hay sistemas, tableros electrónicos que van alternando, ¿ya? Deja, no sé, una semana trabaja la bomba 1, 2 y deja libre la 3. Pasa una semana y trabaja con la 2 y la 3 y deja la 1 libre. Después con la 3 y la 1 y así, ¿ya? Va alternando el uso de las bombas, ¿bien? Se debe incluir un sistema que detenga las bombas y active la alarma cuando el nivel del agua esté 10 centímetros sobre la succión. ¿Para qué? Para que no pase la aspiración de aire, ¿ya? Si aspiran aire las bombas, se pueden fundir, ¿ok? Así que hay un sistema de alarma que puede ser el flotador que les mostraba anteriormente, ¿ya? Pruebas en la red, ¿ok? Tenemos que aplicar, ¿ya?, 100 metros columna de agua, o 10 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 100 metros columna de agua, por 10 minutos, desde el punto más alto de la instalación
excluyendo al MAP de esta prueba. O sea, cortamos, cerramos la válvula de corte que está después del MAP y llenamos todo el sistema, ¿no es cierto?, con una presión de 100 metros columna de agua desde el punto más alto de la red. ¿Ya? 10 minutos, ¿ok? Durante esos 10 minutos el manómetro no debe presentar variaciones. ¿Ya? Entonces de esa forma nos aseguramos que no hay filtraciones. ¿Ya? Recordemos que en PSI son 142 libras, ¿ya? Que le llaman en obra. Entonces las pruebas de presión son 142 libras por 10 minutos. ¿Ya? Cuando existe filtración, el manómetro, que son estos relojes, ¿no es cierto?, marcan inmediatamente un descenso, ¿ok? Porque la presión es tan alta que acusa inmediatamente y es relativamente fácil de identificar dónde está el problema. ¿Ya? Vamos a tener bombas manuales, como la que aparecen acá, ¿ya? Que se fabrican en obra. Entonces, una especie de bombín, ¿no es cierto?, que yo le voy metiendo acá, subo y bajo esta pieza que corre, ¿ya?, por acá adentro, y me genera, ¿no es cierto?, el vacío para tomar agua de un estanque, ¿no es cierto?, de un balde, una tineta, y meterla a la red, ¿ya? Y acá voy viendo, ¿no es cierto?, hasta que llego a las 142 libras, y ahí corto, ¿no es cierto?, la salida, y dejo la red en 142 libras por 10 minutos, ¿ya? Pero además hay un sistema de bomba un poco más evolucionado, ¿no es cierto?, que trae su propio estanque de agua, ¿ya? Y en vez de tener esta manilla que hay que subir y bajarla, se hace con ese elemento que está ahí, ¿ya? Entonces, veamos cómo funciona y con eso terminamos la clase de hoy. Válvula, o sea, bomba de prueba, se llama. Couple of gallons of water, it'll develop 363 psi or 25 bar of pressure. And this purpose in life is to pressurize a water system of some type. Okay, I made one here for this example. It's got a 1/2-inch pipe thread fitting on one end that will go under our hose. And it just got a couple of solder joints, a press fitting done by the Rothenberger press tools, of course, and just a regular valve soldered on. Okay? And if you look inside here, inside the reservoir at the bottom of this brass piece, every time I pump the handle, water goes back into the reservoir. We don't want that. We need to build pressure. So we're going to turn this knob toward the negative side, just a little past snug. Okay? Now the water is coming el agua la toma de ahí y What sale we're going con... to do now is tighten up this fitting on your water system that you need testing. Last thing we want to do is leak, so we're going to use our... Esta prueba también, perdón, ahí. La prueba también, bueno, por ejemplo, pensemos en un edificio de departamentos, se realiza la prueba por cada departamento. Como cada uno tiene un remarcador, se corta el agua después del remarcador, ¿no es cierto? Y se hace la prueba al departamento. Entonces nos aseguramos primero que el departamento no tiene filtración. Y luego también se hacen pruebas a las verticales que alimentan, ¿no es cierto?, todos los pisos. ¿Ya? Entonces, él, por ejemplo, conecta, si se fijan acá, ahí, conecta, ¿no es cierto?, a ese elemento. Esto obviamente es una versión de prueba. Ese elemento fácilmente puede ser la salida, ¿no es cierto?, de alimentación de un lavamanos o de un lavaplato, ¿ya? O de la ducha. Entonces, hay un terminal ahí y él se conecta, ¿no es cierto?, a ese punto. Obviamente todo el resto de salidas quedan cerradas, griferías cerradas, por puesto tapones, qué sé yo, y le inyecta, ¿no es cierto?, presión al sistema, ¿ya? Every time I pump the handle, okay, just pump the handle and start building pressure. Empezó a meter presión. Now this system is full of water right now from a previous video I did, but I'm just going to pump the handle until I can watch this gauge here get to whatever Aquí le muestra la presión, ¿se fijan? And right here I'm looking right above 200 psi. When I get to the pressure 200 psi, I'm going to lock it down with this en este caso, y cierra la válvula, ¿ya? Y ahí lo voy a inyectar más agua. Everything's good and tight, and the pressure should
stabilize. If it doesn't stabilize, that means one of my fittings here is leaking. Entonces ese te acusa, ese reloj, el manómetro te acusa si hay alguna filtración, ¿no es cierto?, en su sistema. ¿Ya? Bien, jóvenes, estamos por hoy. Nos vemos mañana, seguimos con la materia. ¿Ya? Que estén bien, que tengan buena tarde.